7 de enero del año 2023, información de último minuto. Platicaremos, mexicanos, en torno a dos noticias en particular. La primera noticia: el gobierno federal ha anunciado la compra de la marca mexicana de aviación. Y aquí surgirá la pregunta del millón. ¿Cuál es la intención del gobierno federal? Bueno, se ha reportado en estos últimos minutos que la intención del gobierno federal es crear una nueva aerolínea y que esta aerolínea sea dirigida por elementos en retiro al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como ustedes lo escuchan. Hoy nos adentraremos de lleno a toda esta información, es como el primer tema. Segunda noticia, hablaremos sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas allá en la Ciudad de México, concretamente en el metro de la Ciudad de México. Algo trágico que ha sucedido. Se ha informado de un deceso hasta estos instantes. Veremos cuál fue la reacción de la jefa de gobierno, veremos cuál fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos a que le den pulgar arriba, a que se suscriban al canal. Y arrancamos de esta manera, mexicanos. El gobierno concretó la compra de Mexicana de Aviación por más de 800 millones para crear la aerolínea de Sedena. Fíjense nada más. El gobierno del presidente López Obrador, a través de los secretarios Jorge Nuño Lara y Luisa María Alcalde y organizaciones sindicales, llegaron a un acuerdo para la compra de la marca mexicana y los activos que quedaron de la empresa por más de 800 millones de pesos, que serán dispersados entre 8,000 trabajadores y 650 jubilados, con el fin de crear una aerolínea que será dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, en particular por elementos en retiro de la Sedena. Ahí lo tienen ustedes, la cifra exacta, 815 millones de pesos. ¿Qué es lo que hay detrás, no? ¿Qué hay de fondo? Miren, para que ustedes entiendan el trasfondo. Mexicana de Aviación, que es cuando se fundó, miren, la Compañía Mexicana de Aviación, conocida como Mexicana de Aviación, se fundó en el año 1921 y era ese momento la aerolínea nacional más antigua, hasta antes de parar sus operaciones el 28 de agosto del año 2010. Tenía sus cuarteles generales en la Torre Mexicana de Aviación, la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Durante su vida operativa, además de las rutas comerciales nacionales, ofrecía varios destinos internacionales, tanto en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa. Inclusive llegó a competir, si no tenían ustedes ahí el dato, con aerolíneas importantes como lo es el caso de Aeroméxico, Volaris e Interjet. A partir del año 2010, las cosas se comienzan a complicar. Sabemos que en el año 2014, lo informa una jueza, se declara en quiebra a la propia Mexicana de Aviación. Ya no tenía buenos números, no tenía futuro. Y en esa ocasión, dicen los sindicatos, se ponen de acuerdo. Vemos también la labor que hace Luisa María Alcalde, actualmente encabezando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y se ha logrado esto, mexicanos. Es importante tenerlo en consideración. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto de esta adquisición y el proyecto que se tiene previsto, una aerolínea de la Sedena. Muy importante. A mí se me hace muy interesante el proyecto de cara a algún tiempo, en un futuro. Y yo quiero que me den su opinión. Esa como primera noticia. Vamos a pasarnos con información un poco más seria. Con información que la verdad es lamentable, mexicanos. Y es que el día de hoy, una vez más, en el metro de la Ciudad de México, se vivió algo desafortunado. Hoy ocurrió un accidente en el metro de la Ciudad de México que dejó un fallecido y cerca de 30 heridos. Una alcaldesa decidió mandar a todo su equipo de protección civil para ayudar, mientras otra fue a estorbar grabando un video de golpeteo cuando atrás se rescataban a 4 atrapados. Es lamentable lo que hizo la oposición y lo que hizo particularmente Sandra Cuevas, que hay que recordar que Sandra Cuevas actualmente encabeza la alcaldía Cuauhtémoc, alcaldesa panista, por cierto, Sandra Cuevas. Y es que es lamentable, vean nada más. No se había ni terminado de rescatar a los atrapados y ahí estaba Sandra Cuevas haciendo su show. No, es que, ¿cómo es posible? Lo de Claudia Sheinbaum, que si sabemos perfectamente que Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad en ello, sí,
está encabezando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y por eso se va a investigar y por eso se va a indagar. ¿Fue parte de alguna falla en cuanto al mantenimiento? Bueno, también se tiene que investigar. Se tiene que llegar al trasfondo. Fíjense, ya se han actualizado las cifras. Inicialmente lo había publicado aquí Claudia Sheinbaum. Hasta el momento se reporta lamentablemente un deceso, un fallecido. 23 personas heridas en hospitales. Aquí compartían los nombres, la edad y a los hospitales a los cuales se les había trasladado. En estos instantes ya también se informa que hay más de 50 heridos. Ahora, que también hay que tener en consideración, ¿no? Porque todo es golpeteo político, le cargan el peso a Claudia Sheinbaum totalmente, pero miren, esto del choque de trenes entre La Raza y Potrero de la línea 3 del metro de la Ciudad de México se ve como un boicot del corrupto Fernando Espino, líder del sindicato del metro, para tirar la candidatura de Sheinbaum. Si el PRI fue capaz de hacer lo que le hizo a Colosio, ¿qué no harán contra Claudia Sheinbaum? Y han insistido bastante porque este personaje tiene, obviamente, sus intereses, tiene su mano al interior del metro. Panistas echando culpas a Sheinbaum y el principal sospechoso y líder sindical del metro de la Ciudad de México, nadie lo menciona. Nadie dice nada, ni una sola palabra de Fernando Espino. Es parte de los priistas que son capaces de cualquier cosa. No, es que todos son teorías conspiranoicas. Mexicanos, ustedes saben perfectamente que en la política puede ocurrir de todo. Saben hasta dónde pueden llegar estos personajes. Por eso se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y se tiene que investigar, ¿no? Y este personaje, Fernando Espino, no es la excepción. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Bueno, lamento el accidente en el metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. Ahí está el mensaje del presidente de la República. Pues esperemos que esta situación se baje un poquito. Está muy caliente el tema en redes sociales. Esperemos que se vayan calmando los ánimos y por supuesto que se llegue y se castigue a los responsables. Si hubo falta de mantenimiento, si hubo algo que simplemente no cuadra, con los responsables. Sea quien sea el partido que sea. Ustedes saben perfectamente que nadie es infalible. Todos pueden equivocarse. Todos pueden tomar una mala decisión. Y ante esa negligencia se tiene que castigar estos actos. Bueno, mexicanos, así las cosas en información de último minuto. En otros temas, juez da prisión preventiva a Ovidio Guzmán por 2 meses. Aquí ustedes tienen esta imagen de Ovidio Guzmán. Evidentemente le cubren los ojos por el tema de presunción de inocencia. Y bueno, esta prisión preventiva significa que Ovidio Guzmán va a permanecer tras las rejas 2 meses mientras se lleva a cabo el proceso que hay en su contra, ¿no? Las indagatorias, las investigaciones, él va a permanecer en prisión, es obvio, no le van a decir a Ovidio Guzmán, oye compadre, pues te voy a poner bajo prisión domiciliaria, no puedes estar en tu casita, no. Lo hacen bajo la figura de prisión preventiva porque obviamente hay un gran peligro de que este personaje se pueda llegar a fugar. Pues va a permanecer en el altiplano, van a avanzar las indagatorias en su contra de lo que se le está acusando en estos instantes. ¿Qué se ha informado? Miren, deprimido y casi sin estómago, así está Ovidio, dice su defensa. Aquí está esta imagen que se estuvo viralizando en las redes sociales de Ovidio Guzmán. Y bueno, pues la defensa intentando de alguna otra forma ganarse, ¿no? Ganarse a quienes están dentro del proceso, ¿no? Pobrecito Ovidio. Vean nada más cómo está deprimido. Bueno, quien la hace la paga. Y en esta ocasión, Ovidio Guzmán permanecerá 2 meses en las celdas. En otros temas mexicanos, les presento lo siguiente. Pablo Gómez ya opera para reemplazar a Córdoba como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué les parece? Tenemos entonces la pelea por el control del Instituto Nacional Electoral apenas empieza, a pesar de que la oposición cantó victoria al detener la reforma. La polémica, la polémica iniciativa del presidente de la República, el Plan B.
y que de igual forma el presidente Andrés Manuel López Obrador les dio donde más les duele, ¿no? Con el plan B, era su as bajo la manga. Dijeron los opositores, no, ya estamos festejando, le dimos revés a la reforma constitucional propuesta por el mandatario, se hace lo del plan B, y ya no habíamos tenido realmente un tema de conversación relacionado a Lorenzo Córdoba, relacionado al INE, pero miren lo siguiente, mexicanos. No obstante, las leyes secundarias reformadas sí tocaron al INE y en serio. El secretario técnico del órgano electoral y mano derecha de Córdoba, Edmundo Jacobo, podría quedar sin empleo luego de 14 años. Sí, 14 años al interior. Edmundo Jacobo, secretario. Y que fue reelecto recientemente gracias a ¿quién? A Lorenzo Córdoba. Pese a la derrota legislativa, los autores del proyecto original de la reforma electoral no se han dormido en sus laureles. Horacio Duarte fue nombrado por Delfina Gómez como el coordinador de su campaña en el Estado de México, mientras que Pablo Gómez ya opera para tomar el control de renovación de los 4 consejeros del INE, según informaron a esta redacción diputados de oposición con la grabadora apagada. De acuerdo con esta versión, quien encabezó la mesa de decanos de San Lázaro la pasada legislatura, hoy en la Unidad de Inteligencia Financiera, y es quien trabaja junto al coordinador morenista Ignacio Mier para que la mayoría de los 7 integrantes del comité que va a elegir a los reemplazos de Córdoba, Ciro Murayama y demás personajes no sean hostiles con la Cuarta Transformación. Entonces ya se mueve toda la maquinaria, todo el aparato. Aquí tenemos a Pablo Gómez encabezando esta estrategia. Pues veremos cómo termina en información de último minuto. Mexicanos, eso es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Nos vemos a la próxima.